Muy buenas noches, estimados amigos. A nombre de Aceros Arequipa le damos la bienvenida a una capacitación virtual. Hoy, 20 de agosto del año 2020, celebramos el aniversario, el 237 aniversario de la ciudad de Tarapoto. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos allá en la ciudad de Las Palmeras. Y también está de aniversario la provincia constitucional del Callao, que cumple 184 años de autonomía política. Un fuerte abrazo para todos nuestros amigos chalacos a nombre de Aceros Arequipa. Creado por Aceros Arequipa para dar conferencias técnicas que les harán de mucho tirar en su trabajo y les van a permitir enriquecer sus conocimientos, así poder construir viviendas seguras. Estimados amigos, hoy nuestro amigo el profesor será Germán Palomino y expondrá el tema procesos constructivos para placas con acabado rústico. Germancito, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlitos? Muy buenas noches. Un saludo. ¿Todo bien? También. Todo bien. Aprovechando para saludar también a esa linda ciudad de Tarapoto y a nuestros hermanos de esta provincia constitucional del Callao que están de aniversario. Un abrazo para todos. Así es, Germancito. Dame un segundito y te cedo el pase nuevamente. No te preocupes. Antes de iniciar, solo quiero recordarles que la idea de este espacio es que todos podamos aprender y para eso podamos tener una comunicación fluida, ordenada, pero sobre todo respetuosa a través de los comentarios del Facebook. En estos comentarios ustedes pueden ir dejando sus preguntas, sus inquietudes sobre todos los temas de los procesos constructivos que siempre toca nuestro amigo Germán Palomino. Dejen sus preguntas, formúlenlas bien en los comentarios de Facebook. Recuerden que también vamos a entregarles un certificado virtual a todas las personas que aprueben un breve cuestionario de solamente 5 preguntitas, las cuales van a ser resueltas por nuestro amigo Germán Palomino a lo largo de esta explicación que nos va a dar. Recuerden, hoy día el tema es proceso constructivo para placa acabado rústico. ¿Sí? Muy bien. Germancito, ahora sí, te cedo la palabra. Suerte en tu exposición. Estimados amigos, estén atentos a cada detalle que nos brinda nuestro amigo Germán. Germán, buenas noches, bienvenido. Gracias nuevamente, Carlitos, amigos, todos muy buenas noches. Como siempre, en estas charlas virtuales, capacitaciones virtuales que les entregamos a ustedes. Hoy vamos a tener otro tema interesante dentro de los procesos constructivos. Vamos a ver hoy proceso constructivo para placa de acabado rústico. Estamos hablando de los famosos muros de concreto armado, en lo cual vamos a ir viendo en todo el desarrollo de nuestra sesión virtual del día de hoy. Y lo vamos a ver con nuestra agenda. Vamos a tener los planos siempre presentes en todo el desarrollo de nuestras capacitaciones y también lo debemos de tener en nuestras obras, el cual nos va a indicar cómo vamos a construir una placa. Vamos a ver un punto importante también, que es la armadura para la placa. Vamos a tener el encofrado de placa con madera, ojo, con madera, y las conclusiones. Vemos una placa construida, en esta imagen veo ese muro de concreto armado, ¿no? Es una vista general que presento de esa construcción del muro de concreto armado, en el cual para llegar a ese objetivo final siempre vamos a utilizar, y tiene 3 momentos, ¿no? Todo concreto tiene 3 momentos, 3 fases importantísimas, ¿no? Que es la armadura, que es, o sea, el acero, es el encofrado y es el concreto. Entonces tenemos 3 momentos para construir este elemento estructural. En la parte del encofrado vamos a ir desarrollando, vamos a tocar porque sabemos que hay muchos materiales para desarrollar
este trabajo. Vamos a ir viendo en todo este momento, en toda nuestra charla del día de hoy, y vamos a ver al final nuestros objetivos, tanto en la armadura como en el encofrado. Placas. Lo definimos así rápidamente. Son muros de concreto armado que, dada su mayor dimensión en una dirección muy superior a su ancho, proporcionan gran rigidez lateral y resistencia en esa dirección. Todo el comportamiento de una columna, todo el comportamiento de una columna. Entonces hay que tener en cuenta que una placa es una columna de una sección muy alargada, tiene su espesor, sí, bien alargado. Entonces, dada su mayor dimensión en una dirección, esa es la longitud, ¿no? Muy superior a su ancho. Proporcionan gran rigidez lateral y resistencia en esa dirección. Entonces, lo hemos visto en diferentes lugares, en nuestras construcciones, ¿no? En diferentes usos, que lo vamos a ir viendo también. Por el tipo de armadura, pueden ser de una malla, o puedo tener también 2 mallas. Ya eso es diseño. Ya el profesional indicará si esa estructura tiene una malla o 2 mallas. Las secciones, las dimensiones, ya se encarga el profesional. Entonces, lo vemos en elevación, ¿no? Y también lo vemos en planta. Entonces, una malla y 2 mallas. Los usos, bueno, en una edificación, los usan en muros de contención, lo vemos en las cisternas, lo vemos en las placas, el ascensor, la caja de escalera, lo tenemos también en las piscinas y también en los tanques elevados de muchas edificaciones que tienen para el uso doméstico mucho volumen de agua. Entonces, sus usos de las placas. En un plano de estructuras, nos van a entregar y ubicamos una determinada placa, lo ubicamos, ¿no? Vamos a tener un detalle vista de planta. En este caso tiene 2 mallas. Esto está visto de planta, de arriba hacia abajo. El observador lo ve de arriba hacia abajo. Es una placa P1, pero tiene acá algo muy importante que me dice que es del primer piso al tercer piso. Entonces es una placa continua, desde el primer piso al tercer piso. Esto quiere decir, amigos, que cuando a mí me dicen de un primer nivel al 15º piso, al 10º piso, al 7º piso, una placa, es porque es continua. ¿Ah? Pero van a dar muchos detalles, ojo, porque ya reducen a 0 y muchas cosas. Pero nos van a dar que cuando una placa es vista en planta, es porque tiene muchos niveles. ¿Ah? Nos van a dar los niveles también, visto también lo vamos a tener, ¿no? Vamos a tener el nivel de techo sin terminar de un nivel de piso para saber para determinar la habilitación de todos los fierros, ¿no? Si se queda en un nivel primero o continúa, entonces ya eso es determinar con el plano de arquitectura, elevación para determinar todos los cortes de fierro, especialmente los verticales. La leyenda que significa NTST, ¿no? Lo tenemos al lado de derecho, en la parte inferior. Ese detalle lo tenemos en planta, pero también nos van a dar la vista de elevación, ¿no? Donde está ese elemento que lo hemos visto muchas veces en los webinars anteriores, ese elemento que es una cimentación, es una zapata, ¿no? Es una cimentación superficial, tenemos una zapata de concreto armado, donde nos dicen todos los elementos que conforman esa estructura, ¿no? Visto en elevación, principalmente hasta donde llega la altura
del concreto en el vaciado de ese cimiento, y también vemos el solado, ¿no? Sus dimensiones. Eso lo vamos a ver en el plano de cimentación, visto de planta, de todas las secciones que nos van a dar las medidas, ¿no? De cada una de ellas. NFZ, nivel de fondo de zapata, o sea, llega al solado. Esta es la vista de elevación. También vamos a tener en el plano de, que este dato es de cajón, es muy importante porque nos dice a nosotros el recubrimiento, ¿no? 4 centímetros. Y he puesto este detalle porque para todos los elementos estructurales nos van a dar información técnica para poder habilitar nuestros fierros correctamente, ¿no? Los ganchos para los estribos, diámetro 3/8, 10 centímetros cada uno de ellos, ¿no? Nos dicen nuestras especificaciones o detalles. Después tenemos un dato importante acá, con esta imagen. Es una imagen, dice corte de elevación, ¿no? Pero ¿por qué presento esta imagen? Porque en los planos de estructura, amigos, nos pueden dar, como la imagen primera, cuando nos dicen que esa placa va a diferentes niveles, ojo, diferentes niveles de una edificación. Pero cuando nos dan en elevación, de esta forma, ya desde que uno está viendo la parte superior es porque llega a una determinada medida de altura. Nos lo va a indicar el plano. En este caso nos pone N.BAR, nivel variable. En estas alturas también me pone BAR.variable, variable, que tenga leyenda también esas simbologías. Quiere decir que hay diferentes cotas, pero que acaban en un determinado nivel, ojo. Acaba en un determinado nivel, amigos. Entonces, nos dan generalmente en elevación ese detalle. Ese corte nos lo dan en elevación, porque tiene un nivel muy bajo. Entonces, nos lo pueden hacer en un detalle en elevación. Y ahí lo vemos, ¿no? Es un muro, ¿no? Que tiene su zapata con doble armadura, y ahí lo vemos, ¿no? También esta plaquita tiene doble malla, ¿no? 2 mallas acá. Y vemos todas las cotas, dimensiones, secciones de fierro que nos indica para hacer esta armadura. Y eso, estas placas generalmente tienen longitudes considerables, ¿no? Que pueden ser para un muro de contención, ¿no? El perímetro de un elemento estructural que tienen dimensiones considerables. Entonces, ahí nos dan 2 formas. Visto en planta, cuando llega a diferentes niveles, ¿no? Y visto en elevación cuando termina esa placa en un nivel. Empezamos con esta segunda tarea, porque la primera es la lectura de plano, ya con el proceso de hacer nuestra armadura para placa, ¿no? Vamos a disfrutarlo para después aprender, ¿no? Vamos a ir viendo, de hecho, nuestras herramientas, instrumento, equipo y materiales, que son, amiguitos, las herramientas básicas para hacer estas tareas en el caso de la armadura, ¿no? Del acero, donde tenemos todas nuestras herramientas, instrumentos, equipos y materiales básicos y elementales para realizar estas tareas. También recomendamos y hacemos esta recomendación que es importantísimo para cuidar la parte humana, que es usar el EPP. En este caso va a ser el EPP personal, pero también, ojo, colectivo, porque ya cuando se hace armadura para placa, ya hay que utilizar muchas veces andamio porque ya estamos en altura. Entonces, hay otros equipos, ¿no? De protección personal, pero también tenemos de protección colectiva. Eso hay que tenerlo muy presente. Tenemos nuestra hoja de habilitación, que ya he determinado las medidas, que lo hemos visto en los webinarios anteriores, cómo se determina todas estas cositas. Porque, ojo, estoy haciendo mi armadura para placa, pero ya la tengo toda en mi cimentación. Entonces voy a hacer la armadura para la placa ya, ¿no? En sí la placa, no desde la cimentación. Entonces he preparado
he determinado que en mi hoja de habilitación, en el cuaderno que utiliza muchas veces el maestro para determinar sus medidas de corte de fierro, donde él va a notar que es una placa 1 y va a determinar que son 6 fierros de 5 octavos. Para una columna, como lleva 2 columnas, son 12 fierros, ¿no? 12 fierros de 5 octavos, donde se ha determinado que lo van a preparar para un primer nivel primero, ¿no? Y tenemos nuestro corte de fierro, ¿no? Ya les digo también que multiplicando todas estas 3 columnas, obtenemos toda una columna de total de kilos, donde eso nos da un porcentaje, aplicando un porcentaje nos da la necesidad de alambre para una obra. Entonces acá tenemos todos nuestros elementos verticales, que son estos varías con bastones, con un solo bastón, y también tenemos los fierros horizontales que van a ser nuestras mallas, que son los fierros horizontales, ¿no? Que son diámetro 3 octavos y dan determinadas las cantidades, pero también tenemos los estribos, pues, ¿no? Y ponemos nosotros nuestro cuadrito, que lo tenemos, ¿no? En Acero Arequipa, para que el maestro tenga esa facilidad que cuando él determine una medida, tiene que descontar de acuerdo al diámetro de fierro para obtener esa medida del corte de fierro para el estribo. Ahí lo tenemos, ya está determinado, todo ya hemos determinado tanto para los fierros verticales de la columna, de la placa y los fierros horizontales también, más los estribos. Lo tenemos ya en nuestra lista. ¿Para qué? Tenemos la leyenda, ¿no? La leyenda de todos estos elementos que nosotros hacemos para el resultado de la medida del corte de fierro. Y haciéndole recordar, amigos, que si ustedes desean obtener todavía las tarjetas de doblado, lo tenemos, ingresan a la página de Aceros Arequipa, www.acerosarequipa.com, y las pueden descargar para facilitar su trabajo que ustedes van a realizar en todo lo que es la parte de la estructura. Tarjeta de doblado también, que es importante porque vamos a hacer bastones, entonces tenemos que vamos a utilizar para 3 octavos, para 5 octavos, y vamos a tener las medidas, los pesos nominales, que este dato es importante, ya les he dicho, su rendimiento del maestro fierrero es por kilos. Tenemos nuevamente recalcando que pueden encontrar esta tarjetita en www.acerosarequipa.com. Tenemos ahí buena información para ustedes. Entramos al proceso de ejecución. Ojo, estamos habilitando los fierros, porque tenemos 2 temas importantes, le digo, en fierrería: habilitación y colocación de la armadura. Entonces vamos a empezar con la habilitación de fierros. Voy a cortar mi alambre de acuerdo a mi necesidad, ¿no? Voy a cortar mi alambre de acuerdo a mi necesidad. Voy a habilitar mis fierros para después proceder a doblarlo, ¿no? Voy a cortar, voy a habilitar y lo voy a poner en un lugar, voy a ir clasificando para que ya el maestro operario doble esos fierros. Voy a habilitarlos. Cortar alambre y cortar fierro. Las primeras operaciones. Voy a doblar mis fierros de acuerdo a las medidas que me dice mi hoja de habilitación. Entonces voy a tener que doblar mis bastones, voy a tener que realizar las dobleces para mis fierros horizontales, para mis estribos. Entonces voy a doblar mis fierros. Ahí está el fierro doblado, ¿no? Ya se le ha hecho los bastones a los fierros principales para utilizarlos en nuestras columnas y nuestros fierros horizontales. Cuando yo voy a hacer la armadura, voy a tener que tener el trazo, o sea, la sección de mi placa, de acuerdo a las dimensiones que me dice mi plano. Ojo. Voy a tener, que es importante, amigos, los trazos en una obra. Eso se lo recalco de los primeros webinares. Importantísimo los trazos ejes longitudinales y transversales para obtener la ubicación exacta de ese elemento vertical, de este elemento. En este caso es una estructura para una placa, un muro de concreto armado. Entonces voy a tener que trazar.
porque acá se tiene que ubicar el acero manteniendo el recubrimiento que se tiene que dejar en todo lo que son las estructuras. Como voy a ya hacer la armadura de mi placa, hice mis trazos, la ubiqué, se entré bonito y ya está listo para acá para preparar mis andamios. Ojo, y esto es mínimo, un acro, los famosos acros con sus tijerales, donde voy a tener que ubicarlo porque ya tiene una altura considerable, ya pasa el 1.80, donde la persona ya tiene que utilizar su arnés y todo su equipo de seguridad, ¿no? Entonces, va a armar esta placa, es un elemento vertical y tiene ya altura considerable, que pasa la norma donde ya tengo que utilizar mis arnés, ¿no? Y vean que ya los fierros, tanto de la columna como los fierros verticales de la armadura de mi placa, ya están dentro de mi cimiento. Yo ya vacié, porque eso también es todo el proceso, ojo amigos, de lo que hemos visto nosotros cuando hemos centrado y fijado nuestra armadura para columnas. Es todo el proceso. Es lo mismo. Todo el proceso para centrar y fijar armadura para columna es también para la placa. Idéntico. No cambia nada. Entonces se ubica ese elemento y quedan nuestros fierros verticales para continuar con su armadura, ¿no? Ya listo. Se ubica bien y se comience a preparar todo mis equipos que me van a ayudar a hacer mi armadura. ¿Por qué nosotros incidimos mucho en los trazos, amiguitos? Porque cuando nosotros no llevamos las estructuras correctamente, ¿qué sucede? Que muchos van a tener que grifar. Ojo, muchos van a tener que grifar. En esta imagen de esta armadura para placa, hicieron el trazo, pero vieron que ya el fierro vertical de esta malla interior de la armadura de esta placa está fuera de lugar. Está fuera de lugar. Ya le hicieron, quebraron ese acero. En la segunda imagen veo yo, bueno, esta es una obra, una columna, una estructura pequeña, pero vean la importancia que tiene el trazo donde me ubica que esta columna está mal. Y se ve también muchas cosas, acero oxidado, sin ganchos, ¿no? Entonces vean lo mal que está este elemento estructural acá. Y al lado derecho también, miren cómo han grifado todo este acero, ¿no? Han llegado a grifarlo totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema, amigos, acá? En esta imagen, en la primera y la tercera, tengo un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Que cuando voy a colocar mis tableros, los tableros no van a llegar a la losa pues, de concreto o al cimiento. No va a llegar a la superficie del cimiento. ¿Por qué? Porque yo he grifado. Y mi tapa va a quedar encima de estos codos. Entonces, ¿qué hace? Porque no la voy a, pues, de acuerdo a las medidas y todo lo que se tiene que respetar en mi obra, no voy a ensanchar esa estructura, pues. Queda mi tablero encima de estos fierros doblados, tanto en la primera imagen como en la segunda. Va a quedar mi tablero encima. Entonces después viene y los maestros tratan de disimular, llenando, rellenando, porque todavía hay falta el contrapiso y todas esas cositas para acabado. Pero queda mal. Ya está mal trabajado. Y hay que, por eso les recomiendo mucho desde abajo controlar todo lo que son los ejes, plomadas, escuadras, para llevar la estructura correctamente y no tener estos problemas. Entramos al proceso de ejecución 3. Ya está listo, pues. Ya hice la armadura, ¿no? Ya está colocado, todo listo. Voy a tener que correr nivel de obra. Ojo. ¿Por qué corro un nivel de obra acá? Porque me va a controlar los fierros horizontales, amiguito, y es lo primero que tenemos que hacer. Un fierro que está haciendo placa, entonces va a tener que controlar, pues, el nivel de obra. ¿Por qué? Porque voy a controlar mis fierros horizontales, mis estribos y todos estos elementos. ¿Cómo voy a llevar la horizontalidad? ¿No? Tanto en mis estribos no, sino del elemento que voy a poner acá, porque mis fierros verticales están colocados. Entonces voy a correr mi nivel, lo primero que voy a hacer, mi nivel de obra.
voy a distribuir mis estribos, o sea, de acuerdo a este nivel y de acuerdo a la lectura del plano que hemos hecho, entonces nos dice que es a 20. Entonces tengo que distribuir de acuerdo a esto, ya reparto, aplico mis criterios, porque acá aplica el maestro el criterio de poner estos primeros, porque, ojo, acá no me manda confinamiento, me manda corrido todos mis estribos. Entonces eso ya depende mucho de la estructura. Ojo, que el ingeniero coloque confinamientos o no coloque confinamientos. Hay que dejar claro, eso es diseño ya. Entonces, vamos a distribuir nuestros estribos, vamos a distribuir nuestros fierros verticales y horizontales. Ojo, los horizontales los tenemos y vamos a distribuir todos nuestros fierros horizontales en ambos extremos, porque vamos a empezar ya a armar nuestra primera malla. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero voy a armar las dos columnas. Voy a colocar sus estribos, voy a amarrar mis estribos. Voy a colocar acá, en estos dos, porque es lo que me dice mi plan. Voy a empezar a hacer la primera malla, amiguitos. Y bien, vamos a disfrutar este momentito, porque es algo muy fácil. Voy a tener que colocar, vean ustedes, vamos a aprender acá, 3 fierros horizontales que están de color morado. Primero, el de acá arriba, el del centro y el de arriba, el superior. 3 fierritos horizontales. De acuerdo a nuestras marcas, los vamos a colocar y amarrar. Vamos a colocar, ojo, vamos a amarrar los dos extremos y el centro para que se cuadre. O sea que busco acá, se va a cuadrar le voy a dar forma, así de sencillo, a todo mi elemento, tanto horizontal como vertical. Cuadro, ya está cuadrada esa malla, esa primera malla. Amarre simple, ya sabemos que es un amarre simple. Entonces, ahí ya está cuadrada mi placa. La armadura y la primera malla, ojo. Y coloco ya pues el resto de fierro, porque ya esto me da forma totalmente, ya está armada la placa prácticamente. El otro es complemento. Voy a colocar todos mis fierritos horizontales para poder amarrar toda mi malla. Toda mi malla. Entonces, ahí ya tengo toda mi primera malla armada. Voy a entrar a la segunda malla. Vean ustedes, amiguitos. Lo mismo. Voy a amarrar mis 3 primeros fierros horizontales que están de color celeste. Ojo. En los centros, en los extremos y en el centro. Para que se cuadre de esta malla. Le doy forma también, pues. Y listo. La misma secuencia de lo anterior. Entonces voy a amarrar resto de fierro y acá hay algo importante. Si yo observo, ya tengo que colocar mis separadores, que es una parte muy importante, amigos, dentro de lo que es estructuras en placas de 2 mallas, porque me va a mantener, ojo, amiguito, me va a mantener la separación de mis mallas. ¿No? Exacto, son las famosas U's. U's que lo conocen en obra. Prepárenme la U. ¿Qué hace ese elemento? Separar mis 2 mallas y se coloca cada metro de toda mi armadura. Se coloca, entonces, son elementos adicionales que preparo para, que esto no viene en los planos, ya lo sabe el maestro fierrero, que tiene que preparar esos elementos para poder mantener la separación de las 2 mallas con su medida, porque se hacen con medidas, de acuerdo a lo que nos dice el ancho, le descontamos su recubrimiento y tenemos es la misma medida del ancho del estribo, amigos. Así lo colocamos cada metro, para que las mallas no se peguen. Pero ojo, eso es muy diferente, amigos, a colocar nuestros separadores, que la semana pasada también la veíamos en la columna circular, que es importantísimo, pues en todos los elementos verticales, ojo, estos separadores son para elementos verticales. Le decía la semana pasada, es importante. Muchos hacen, como esta es va a ser un encofrado rústico, así sea rústico, vamos a tener que colocar. Antes se colocaban dados de concreto con alambrecitos. Entonces, cuando
En el rústico no me afecta porque lo voy a enlucir, ojo, pero sí me afecta cuando hago caravista, que en otro momento, posteriormente, se puede hablar de ese tema, ¿no? Pero ahí sí, ya no, este elemento me vale para un caravista. ¿Por qué no puedo colocar dados de concreto? Porque cuando yo quito el encofrado, se ve ese dadito ahí. Entonces voy a tener que mandar al mejor resanador, al mejor albañil en resane, ¿no? Para que me solaquee todas esas partes, porque es diferente el tipo de concreto con el concreto que se coloca en la placa. Entonces estos elementos ahora se usan mucho porque solamente pega esta lengüeta que salen, que parecen engranajes, esta lengüeta sale pegada al tablero. Entonces no se nota mucho, ¿ya? Es importante colocar en todos los elementos verticales estos separadores de plástico. Colocación de separadores. Este detalle, que es lo que lo tenemos acá, que estábamos hablando de las UES, el separador de fierro, ¿no? Que es muy diferente, lo vemos acá, amiguitos. En esta armadura, bueno, esta es una placa de un ascensor, en un cimiento, ¿no? Pero vean que para mantener separadas las dos mallas, colocan esas U. Acá en este caso están estos separadores en forma horizontal, pero acá tenemos también en forma vertical. A mí me interesa que se respete el ancho de ese elemento, de ese separador, que tenga de acuerdo al el recubrimiento que nos especifica en los detalles de especificaciones técnicas. De acuerdo a esas especificaciones, tengo que respetar el recubrimiento. Ahí ya hemos visto entonces este detalle que quería mostrarles. Entramos a la parte también muy importante, ¿no? Muy importante, que es el encofrado de placa con madera. El encofrado de placa, le decía en el inicio, cuando veíamos la imagen que hice en mi presentación, puedo utilizar varios tipos de materiales para encofrar, ojo. Pero vamos a ver con un encofrado de placa, pero con madera. ¿Por qué? Porque es rústica. Es rústica. ¿Ah? Encofrado de placa con madera. También tienen todas sus herramientas, instrumentos, equipos y materiales para realizar todas estas tareas para mi encofrado. De hecho, la madera, estamos hablando de maderas, tablas, de espesores menores y espesores mayores, todas las herramientas, tanto eléctricas como mecánicos, y también he puesto, ojo, como conocimiento que también se utiliza paneles. Que lo utilizan, sí, porque muchas obras medianas especialmente los he visto que utilizan, y cuando he visitado, he hecho visitas técnicas en esas obras, he visto que utilizan. Pero el problema es que cuando se va a enlucir, porque un acabado rústico lo voy a hacer, pero después lo voy a tener que enlucir, ojo, lo voy a tener que enlucir, ¿no? Voy a tarrajear. Pero en este tipo, cuando uno utiliza, sale la pared o el muro muy liso. Muy liso. El problema es si tengo que tarrajear. Entonces, esto es más para muros de caravista. Porque cuando yo tarrajeo en muro caravista, con el tiempo que pasa, se cajonea. No agarra, porque es muy lisa. No permite adherirse al mortero del tarrajeo. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? Pero se hace, sí, se hacen encofrados. Pero esto más se utiliza con un acabado caravista. Recomendando siempre usar el EPP, personal, colectivo, ¿no? Y ya se utiliza herramientas eléctricas también. Y recomiendo siempre a los que utilizan herramientas eléctricas capacitarse, amiguitos. En todo lo que son herramientas eléctricas, capacítense para no tener problemas. No se debe usar una herramienta eléctrica sin un conocimiento previo.
Entramos al proceso de ejecución 1, dentro de lo que son encofrados. Habíamos visto que nos quedamos en nuestra estructura, en nuestra armadura, pero vamos a replantear la sección porque entramos al encofrado. Pero ¿para qué voy a replantear? Voy a verificar mis medidas, ¿no? Para que esté cuadra y todas esas cosas, de acuerdo al plano. Entonces voy a replantear nuevamente para qué. Y les había dicho la semana pasada, hablé de la construcción de un dadito, que me va a dar forma a esta estructura. Y decíamos que yo construí el dado, amiguitos. ¿Por qué? Porque me facilita el encofrado, pues. Me facilita todo el encofrado y me da más seguridad. Ojo. Entonces construyo, pues, mi dado, que me va a permitir hacer el encofrado perfecto. Porque va a estar alineado, va a mantener sus escuadras. Voy a poder asegurar bien. Entonces, los dos primeros pasos dentro del proceso de ejecución 1 para los encofrados. Voy a tener que habilitar mi madera. Los que estamos en el mundo de la construcción, en nuestro mercado ya están definidas casi las secciones de madera. En este caso son las tablas, que tienen 1 pulgada generalmente y 3 metros de longitud por 20. Estamos hablando de una medida comercial, ¿ya? Que hay de diferentes tipos en calidades, eso es otra cosa. Entonces acá tenemos nuestras tablas, porque las tablas o la madera que se utilizaba hace poco tiempo atrás, nosotros teníamos el tornillo, que era la más asequible para nuestros encofrados, la que más duraba también, cuando se hacía un buen mantenimiento de ellas. Pero ahora hay otro tipo de materiales que hay que tener mucho cuidado porque no tienen muchos usos, no sirven para muchos usos. Después tenemos los cuartones, que lo conocen como soleras, ¿no? Algunos le llaman palos, ¿no? Que nos van a servir tanto para colocar los largueros, o sea, las soleras horizontales, las tornapuntas, todas esas cosas, el muerto, ¿no? Para asegurar nuestros tornapuntas. Voy a tener los tablones de mayor espesor porque ¿por qué utilizo o para qué utilizo estos tablones? Generalmente es para las compuertas. Amigos, el encofrado tiene una función, y la función importante que tiene el encofrado es un molde que va a dar forma al concreto, sea la sección que sea, le va a dar forma, pero tiene que estar bien seguro, tiene que resistir presión del concreto. El concreto emite mucha presión, o sea, aún si le agregas un poco de vibración, se eleva mucho la presión del concreto hacia el encofrado. Encofrado que comience a tronar. ¿A qué maestro no lo ha pasado por experiencia? Y se comienza a abrir, sea cualquier tipo de encofrado, rústico, caravista, cualquier tipo de material, a la hora que comienza a abrirse, ya nadie lo arregla. Ojo. Entonces, desde el inicio hay que brindar una seguridad. Le dije la vez pasada que tiene que tener una simplicidad. O sea, no se trata de asegurar, meter clavos, meter madera, asegurar por todo, no. Que sea lo más simple. Ojo, en madera, el alambre número 8 nos da la seguridad. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Cuando se utiliza madera y alambre número 8, porque ahora también estamos viendo los famosos pernos que lo conocemos como espárragos, que lo están utilizando también, ojo, mucho. Pero en este caso nosotros vamos a ver con el alambre número 8. Voy a fijar mi muerto, una de las principales operaciones, y una donde muchas veces, cuando estoy haciendo este elemento vertical llamado placa, este muro de concreto armado, este elemento es importante, amigos, es muy importante. Y lo otro es, ¿dónde lo voy a colocar este muerto? Ojo. Si es en un terreno de arena, si es en un terreno gravoso, si es en tierra chacra,
porque en Lima todos los maestros constructores sabemos por experiencia que hay diferentes. No es igual trabajar en Villa El Salvador, en La Molina, no es igual trabajar en Miraflores, San Isidro, no es igual trabajar en Chorrillos, por los pantanos de Villa. Todos los maestros que han tenido esa experiencia han visto diferentes tipos de suelo. Entonces, este elemento muerto, porque adquirimos esa jerga de los maestros, que está también en los fascículos de una gran institución, famoso muerto, que es el durmiente, que me va a servir en este caso para controlar alineamiento y verticalidad. Entonces, este muerto no tiene por qué moverse, tiene que estar bien fijo, bien asegurado en el suelo, en el terreno natural. Ojo, cuando es terreno natural, porque en los pisos superiores, de muchas formas, se asegura este muerto, pero en la parte inferior tiene que estar bien asegurado, porque a la hora que se mueve este elemento, cuando no se tuvieron las previsiones del caso, este elemento sale fallado. Entonces, este es el que me brinda. Parece un elemento insignificante, pero es uno de los más principales para mí, porque me cuida verticalidad y alineamiento. Entonces hay que controlar mucho este elemento, el muerto. Voy a fijar mi muerto y voy a comenzar pues ya a parar mis tableros. 2 tornapuntas en los extremos con mis primeras tablas, donde voy a tener que controlar, amiguito, en todo lo que es encofrados, sea lineal o en escuadra, controlo mi plomada. Es el que me va a llevar toda la verticalidad de las tablas. No puedo poner inclinado, no puedo poner desplomado. Tengo control. El alineamiento fácil porque me lo está dando lo que he construido, mi dado. Ese es el alineamiento en la parte inferior. Lo está dando. Entonces tengo que controlar mucho. Sea cualquier tipo de encofrado, ojo, la plomada. En la parte inferior no me interesa el alineamiento. Voy a tener que alinear arriba. Ya ustedes saben, con nuestro cordel. Aplomamos los 2 extremos y estiramos nuestro cordel. O sea, ya estoy colocando, y he colocado 2 listones de madera provisionales. Ojo, solamente para asegurar mis tablas, nada más. 3 tablas primeras, mis listones, donde voy a clavar tabla por tabla. Coloco todas mis tablas, lo aseguro en mis listones provisionales, y voy a fijar mi resto de tablas, voy a colocar un fijador. ¿Qué es un fijador, amiguitos? Los que estamos en el mundo de la construcción, para asegurar cuando es madera, se coloca un fierro interior, ojo, dentro de la malla horizontal, que sea fierro de 5 octavos. Son retazos de fierro, que se coloca dentro de la malla. Porque muchas veces lo chapan del fierro de 3 octavos de la placa con el alambre de 8 y lo jalan. Y cuando uno entortola, emite mucha presión, entonces jala ese fierro y lo hace chocar con la madera. Y cuando yo desencofro, veo el fierro. Para que no suceda eso en la parte inferior, en toda esta longitud, dentro de mi malla, de esta malla que está en contacto con la madera, o sea, en la cara de la madera, de mi tablero se llama, voy a tener que poner fierros adicionales. Son retazos que se colocan de 5 octavos, 3 cuartos, que sobran en obra de media. Lo voy a colocar abajo. Y voy a colocar acá un fierro, entonces fierro como puede ser también una solera, un cuartón de madera, ojo, que es el fijador. Y esto se va a pegar todo, se va a entortolar de tal manera que este fijador va a asegurarme toda esta parte inferior. ¿Por qué brindo? ¿Por qué coloco mis fijadores? Porque le voy a brindar toda la seguridad, para que no se levante en esos tableros al momento de vaciarse. Porque acá va a recibir mayor presión. Sabemos los maestros que en la parte inferior es donde más falla provoca el encofrado, por la presión del concreto. Y hay que saber vaciar también, que es otro tema, ojo, es otro tema. Porque cuando se coloca el concreto bruscamente en un solo lugar y se va haciendo, lo hacen fallar al encofrado. Entonces hay que saber vaciar también, ojo. Entonces ahí lo tenemos. Coloco mi fijador y lo voy a presionar entortolando con alambre número 8,
cada cierta distancia, metro, metro 50, y voy corriendo en todos estos lugares. Voy a asegurar este elemento llamado fijador. Voy a fijar mis largueros. ¿Cuáles son los largueros? Son todo esto que lo conocemos en obra como soleras. Voy a colocar de acuerdo a mis medidas. ¿Y qué medida manejamos, ojo, en obra? Cuando son tablas de pulgada, son medidas, dependiendo si la tabla es nueva también. Cuando la tabla está muy gastada, tengo que acercar más mi larguero. Pero una medida comercial dentro de obra, y lo mantenemos, es de 0.60. Estas soleras tienen que estar a 0.60 eje, porque la madera se manejan en eje. Entonces, 0.60, tanto en la parte horizontal como cuando vamos a colocar el alambre número 8, porque tenemos que colocar el alambre número 8 cada 3 tablas, que son los 60 centímetros, y vamos a tener que colocar en todos nuestros largueros alambre número 8. Una barbaridad de alambre número 8 vamos a tener. Voy a fijar el resto de tornapuntas, ¿no? O sea, una vez que yo ya coloco, porque saco los provisionales, saco los listones que puse anteriormente, los otros tornapuntas, voy a controlar, voy a plomar, voy a alinear, voy a poner mis cuartones verticales para asegurar mis tornapuntas. Porque este tornapunta no me va a ayudar, ojo amigos, no me va a ayudar a mí a que esta placa no se abra. Solamente me controla alineamiento y verticalidad. Nada más. Y le decía yo la semana pasada, amigos, que la semana pasada para controlar ese elemento vertical, llamado columna circular, tenía que dejar mis pesas. Porque después yo tengo que dejar colgada acá todas mis plomadas, mis pesas. Hasta después del vaciado para volver a controlar. Se lo dije la semana pasada. El encofrado tiene que ser una supervisión muy rigurosa. Lo puedo manejar hasta después del vaciado, controlar y mover, pero no al día siguiente. Por eso hay una persona siempre en encofrado que se deja para que verifique todo eso. Voy a alinear y a plomar, que es lo que me cuida esos elementos. Voy a fijarme con... Dime, Carlitos. Del fijador veo que los continúa ahí, entonces ayuda. Entonces, ¿cuál es la finalidad en sí del fijador nuevamente? No, que no te comprendí esa partecita. El fijador me permite a mí, ¿no? Su palabra lo dice, me va a fijar bien esta parte inferior de mi tablero. Me va a asegurar, me va a dar seguridad a que ese encofrado, al momento que recibe el concreto, va a cumplir una función muy, muy importante, de 2 puntos. No va a permitir que mi tablero se eleve, ojo, porque cuando uno vierte el concreto tiende a estos encofrados a elevarse por la presión del concreto, se eleva. Para que no suceda eso, le coloco este fijador, y para darle más seguridad, porque en la parte inferior, ¿no? Sabemos los maestros que es la presión máxima que tiene el concreto en los encofrados. Entonces hay que tener mucho cuidado. La seguridad es en la parte inferior. Entonces me ayudo mucho con este fijador, que no es un larguero, ojo, es un fijador. Así es, Carlitos. Entonces, digamos que la función del fijador es asegurar el encofrado y no se levante al vaciar el concreto. Así es, pero también me ayuda a contener la presión que emite el concreto, por esos 2 puntos, ¿no? Me ayuda a que mi tablero no se eleve al momento de vertir mi concreto, pero también que no se abra esa parte inferior, ¿no? Me ayuda a contener la presión del concreto, Carlitos. Así es, ¿ya? Pero veo siempre cuando manejo madera, es para que no se levante mi encofrado, ¿ya? Así es, Carlitos. Gracias, Germán. Detalle para fijar compuertas. Cuando yo voy a colocar compuertas, como yo tengo mi dado, tengo la cara de esta compuerta, entonces subo con una regla, con un nivel, con una plomada, con cualquier, y trazo la verticalidad de esta compuerta. Esa verticalidad, como es algo rústico, esto no se hace en Caravista, voy a colocar pues tope de clavos,
y voy a cortarle el remache de ese clavo, o sea, entre comillas la cabecita. Le corto, le coloco 4 clavitos en toda esta altura. Eso va a ser la guía para yo pegar mi compuerta, que son mis tablones. Lo voy a pegar y ya controla, pues, mi verticalidad, para que no se pase tampoco. Me controla, que es muy diferente a lo que es un acabado cara vista. Eso yo quiero más adelante lo veamos. Dice acá, se recalca, pero ¿el fijador de qué? El fijador de mi compuerta. Y lo estoy viendo abajo, amiguitos. Vean ustedes, en esta parte, se ha colocado en mi compuerta un fijador y se ha amarrado del fierro principal de las columnas que tenemos en los extremos, se chapa de ahí el alambre número 8 y se entortola, presionando en la parte inferior esa compuerta, porque es la que tiene que resistir una buena presión también de concreto. Y vean ustedes, se ha amarrado ahí, presionando ese elemento. Ese es el fijador de las compuertas, amigos. Es el fijador de las compuertas. Recalco, utilizar alambre número 8 para asegurar. Cuando utilizo madera, por favor. Nada de alambre número 16, amiguitos. Nada en este tipo de encofrados falla. El que utilice alambre número 16 falla, porque no va a resistir la presión del concreto. Nunca colocar alambre número 16. En esta imagen veo la cantidad de alambre número 8, en este caso está horizontal mi larguero, ¿no? Porque las tablas están horizontales, pero veo la cantidad de alambre que coloco cada 60 centímetros, en toda la extensión, en toda esa longitud, amiguitos. ¿No? Tengo que asegurar bien este encofrado con alambre número 8. Y un dato. Cuando yo aseguro estos elementos, sea en placas, ojo, y lo hablaba yo en columnas también, vean el fijador, ¿no? Otro tipo, pero acá lo que le quería señalar. Del primero, segundo y tercer barrote hacia arriba, tengo que colocar doble alambre. Doble alambre. No voy a colocar un solo alambre, amiguito. Tengo que colocar doble alambre. Ese es el que me va a dar la seguridad de que mi encofrado no se va a abrir. Cuando trabajo, vuelvo a repetir, con madera, y voy a utilizar alambre número 8 para asegurar. Porque, ojo, amiguitos, y vuelvo también a ser reiterativo, hay muchos materiales ahorita en el mercado. Uno de ellos son los famosos espárragos, con sus tuercas que se está utilizando, que ya va a haber momento de hablar, como lo digo, si Dios quiera, más adelante. Otro tipo de aseguramiento para los encofrados. Entonces hay que tener en cuenta que para asegurar mis elementos de mis cuartones, mis largueros en los extremos y en los centros, tengo que colocar doble alambre, porque estos alambres van cada 60 centímetros. Así es, amiguitos. Cuando yo ya tengo toda esa cara, lo estoy viendo en otra vista, voy a tener que preparar mis escantillones, amigos. Y los escantillones, los que estamos en el mundo de la construcción, sabemos que muchos lo preparan de fierro, por lo que tiene el fierro que tiene que tener unos milímetros más, porque al momento de presionar los tableros, se va a penetrar en mi madera, ¿no? Se prepara de concreto, ojo, bien cargado, y colocar cada escantillón de ellos en cada alambre, o sea, cada 60 centímetros hacia arriba y hacia abajo, voy a tener que colocar mis escantillones. ¿Por qué? Porque voy a presionar con mi alambre, pues. Entonces, ¿cuál va a ser mi tope? Van a ser esos famosos escantillones que preparo. Que al ajustar con mi alambre, no va a permitir
que mi tablero se una con el otro, pues va a mantener la medida, porque esos cantillones tienen que prepararse a la medida, exacto, y un mortero bien cargado, para que resista esa presión. Porque si no, al momento que uno hace el entortolamiento, es doble alambre. Entonces, imagínense ustedes. Porque qué fácil, amiguito, controlar el amarre. Lo puedo hacer porque voy colocando tabla por tabla. Ojo, es muy diferente cuando yo no puedo meter la mano, que ya lo voy a jalar con pate cabra por el otro lado. Entonces, hay muchas formas, ojo, muchas formas. Cada maestro tiene su estilo y lo respeto. O sea, hay muchas formas de trabajar. Pero siempre llegamos al mismo final, que todos tienen que resistir la presión del concreto. Eso va a sacar al mejor maestro. La seguridad que va a dar a ese encofrado y no se abra al momento de vertir el concreto. Estamos dando las pautas. Voy a fijar y asegurar segundo tablero, pues ya es más fácil, porque es complemento del otro. Ya me facilita, pues ya está todo. Ya cierro nada más. Entonces aseguro, hago los mismos pasos que la primera, entonces que el primer tablero y coloco. Y voy a fijar y asegurar mi segundo tablero, entortolando, aplicando todo lo que le estoy especificando. Voy a asegurar mis compuertas, ojo, que esto es importante. Voy a tener que colocar mis cuartones, voy a tener que trabar, ojo. Muchos se colocan trabadores en los extremos cuando los topes, o el marco que yo coloco, mi bastidor acá, en este caso, no choca con el barrote o tiene dificultad para llegar, entonces pongo cuñas y hay que revisar porque el concreto busca el mejor espacio y pues ningún sopla. Hay que tener, y coloco nuevamente en la parte inferior mi otro fijador. Vean cómo se coloca, ¿no? Tengo el primero y el segundo, para darle más seguridad, ojo, más seguridad. Entonces ya tengo listo para preparar mi andamio para que quede, para vaciar esta placa. Que hay que saber vaciar también, ojo. Placa encofrada, la veo del otro lado, ¿no? En otra vista, ya está listo, ¿no? Ya está listo nuestra placa de encofrado rústico, porque hemos utilizado, ojo, tablas. Encofrado con madera. Y acá tengo el detalle de refuerzos. Ojo, amiguitos. Esto quiero también decirles. Una placa, y he notado cuando he ido a hacer unas evaluaciones en unas obras muy importantes de Lima, y veo placas cortadas de una malla. Era de una malla, ¿no? Y no reforzaban. Y venían y lo encofraban ahí. Toda placa cuando se corta, amiguitos, se tiene que reforzar. Ojo, toda placa que se corte, sea ventana, puerta, para colocar los tableros de electricidad que muchas veces se coloca, entonces, y se corta la malla para centrar esa caja, porque también es un proceso para colocar esas cajas, cortan. Entonces van a tener que reforzar. Ojo, se refuerza todos esos elementos se refuerzan, amiguitos. Y hay que tener mucho cuidado, ojo, ahí. Perdón, un momentito. La agarrando un poquito de agua. Ya, entonces hay que tener presente, amiguitos, el reforzamiento que le tenemos que dar cuando cortamos la placa, por favor. Entonces y que se refuerzan, y ese detalle viene en los planos de estructura, ojo amigos, ¿ah? Le van a decir, el profesional le va a decir cuando ve que hay cortes en una determinada placa, voy a tener que reforzar con diámetros mayores de fierro al vertical de la placa. Entonces, si es 3/8, le van a colocar fierro de 5/8. De acuerdo al diámetro, es mayor el diámetro de reforzamiento, tanto fierros horizontales, verticales y diagonales. Refuerzan toda esa zona. Hay que tener en cuenta, tanto en cualquier corte que se haga en una malla, en 2 mallas. Ahí tenemos el detalle de refuerzo. Y acá en esta imagen, amiguitos,
llegamos a esa parte tan importante cuando ya se desencofra y tiene esta textura, pues. Algunos lo aprovechan para dejarlo ahí porque se ve agradable, ¿no? Por estética y muchas cosas, lo hacen arquitectura. Pero también cuando yo ya voy a tarrajear, veo esta textura, ¿no? Donde va a recibir el tarrajeo, ojo. Mientras más rugoso sea el muro y yo lo voy a enlucir, es mejor, porque se va a prenderme, va a pegar mejor mi mortero para mi tarrajeo. Entonces hemos acabado, amigos. Acá está esta parte, que es la parte operativa de los procesos de ejecución para hacer esta placa con un acabado rústico, ¿no? Espero que hayan disfrutado, hayan aprendido, amiguitos. Como siempre, vamos a ver nuestras conclusiones. Aclarando nuevamente, la placa se identifica en un plano, en planta, cuando tiene varios niveles superiores y en elevación cuando termina en un nivel determinado. Lo que le explicaba en el inicio en la lectura del plano. ¿Ah? De dos formas nos grafican un determinado muro de concreto armado. Se tiene que correr el nivel de obra en la armadura de la placa para controlar la horizontalidad de los fierros. O sea, muchos arman, colocan sus fierros horizontales, pero cuando uno va a supervisar están todos inclinados, no respetan las medidas de espaciamiento y todas esas cosas. La única manera, como le digo, es correr su nivel y hacer la distribución correctamente para colocar nuestros fierros horizontales. Cuando se cortan las placas se deben reforzar todo el perímetro con fierros de mayor diámetro. Lo que le explicaba al final, ese sí y solamente sí. Si no tengo problemas, fallas después. Para asegurar la placa con el alambre número 8 se realiza con doble alambre hasta el tercer larguero superior, contando de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces voy a tener ahí que colocar doble alambre. Es fundamental colocar los fijadores en la parte inferior de los tableros y las compuertas, ya que no permitirá que el encofrado colapse durante el vaciado del concreto. Bien, amiguitos, hasta acá llego. Vamos a pasar a las preguntas. Carlitos, buenas noches. Vamos, voy. De todas maneras, toda la vida, Germancito, no importa el resultado, pero uno el que es hincha, Germán. No te preocupes. Muchas gracias, Germán, por tan valiosa información. Siempre, cuando vamos revisando las presentaciones, vemos y tratamos de darle lo mejor posible para que sea lo más entendible para todos ustedes, amigos, lo más didáctico. Como comentamos con Germán, tenemos que ver el proceso constructivo de cada una de las partes y eso estamos tratando de realizar con Germán, sobre todo Germán, que es la persona que domina, y no solamente de la parte teórica, sino en el hecho en sí del conocimiento práctico de haberlo realizado. Entonces, gracias por brindarnos siempre tus experiencias, tus imágenes. Por ahí nos han preguntado en cómo es que diseña los gráficos, pero bueno, vamos ahora sí con el tema de las preguntas. El amigo Juan Carlos Yopla nos pregunta, ¿a qué se debe el emparrillado? Emparrillado superior. ¿A qué se debe el emparrillado superior? El emparrillado me está hablando de zapatas o de muros. Porque me dice el emparrillado, bueno, doble es en una zapata, de repente el que ha visto ahí en elevación. Yo creo, Germán, yo creo que el amigo se está confundiendo el emparrillado con la malla, probablemente, ¿no? Porque ya eso, vuelvo a repetir, amiguitos, todo lo que es armaduras, estructuras, son diseños. Siempre recalco eso. Eso ya lo hace un profesional. De acuerdo a sus estudios, sus análisis, él va a determinar si es una malla, dos mallas, hasta qué nivel lo va a poner, en todos los pisos, o llega a un primer piso, o él nos va a decir. Nosotros como buenos maestros que somos, debemos de saber leer bien ese plano, interpretar bien ese plano y plasmarlo en nuestros trabajos, ¿no? En nuestras tareas, en el proceso conductivo. Entonces, los estructuristas
los ingenieros, proyectistas, nos van a decir si es con una malla o con dos mallas. Eso ya requiere su estudio del profesional. Así, Carlitos. Muy bien, segunda pregunta acá. Dice el amigo Juan José, ¿existen placas prefabricadas para instalar? Bueno, en el mercado tú sabes que estamos estamos en el mundo globalizado ya hace ya son más de 2 décadas, Carlitos, en lo cual vemos muchas tecnologías. Nosotros estamos tratando lo convencional, ¿no? Lo convencional, estoy explicando sobre el proceso, ¿no? Y lo utilizan, vemos, hablando así en algo general, en edificaciones de viviendas, no lo utilizan mucho, ¿no? Visto de repente para otros elementos, ¿no? Porque bueno, muchos factores, pero no es muy utilizado en las viviendas unifamiliares o multifamiliares, no se utiliza. Nosotros, como te digo, estamos tratando siempre lo convencional, lo más básico y elemental, y el mercado ofrece otras cositas, pero nosotros siempre vamos a hablar de lo convencional, porque lo que estamos especialmente viviendo en las grandes ciudades, vemos muchas edificaciones multifamiliares, donde utilizan plaquitas y son más de 20 pisos, esas edificaciones, ¿no? Lo utilizan en esos casos. Pero nosotros estamos tratando siempre lo más convencional que hemos visto en el desarrollo de nuestra charla. Así es, Carlitos. Muy bien, Germán. Otra pregunta acá el amigo el pequeñito nos ha puesto acá. Nos dice, de acuerdo al tipo de armaduras, ¿las placas de qué tipo son? Las placas por el tipo de armadura, bueno, decía en un momento, la placa está constituida de fierro, barras corrugadas, que es nuestro acero, o sea, los elementos que me conforman esa Creo, estructura. creo que se está refiriendo a las capas, ¿no? Así es, de una capa o de dos capas, ¿no? Pues, de acuerdo a la armadura, las placas de qué tipo son, ¿no? No, eso vuelvo a repetir, de repente quiso hacer la pregunta anterior, ¿no? De nuestro amigo que hizo esa pregunta también. Ya eso es diseño, si va una capa o dos capas, ¿no? Ya eso es diseño. Entonces vuelvo a repetir, nosotros como buenos maestros debemos saber interpretar nuestro plano y realizar esas indicaciones que nos dan en los planos, ¿no? O sea, nosotros que estamos viendo acá, Carlito, y es en todos nuestros webinares, les proporcionamos conocimientos a ustedes de procesos constructivos. Sea una malla, sea dos mallas, es el mismo proceso, ojo. Tanto en la estructura como en la armadura. Es con la estructura como el encofrado. Es lo mismo, ¿ya? Solamente cambia la magnitud. Pero son los elementos básicos. O sea, nosotros le proporcionamos un conocimiento de procesos de ejecución. Cada vez que tocamos temas, vemos procesos de ejecución. Ya va a haber, creo que eso lo vamos a tratar también acá con Carlitos y los profesionales, todo el equipo, para transmitirles con un profesional de la materia el diseño, ¿no? De todos estos elementos estructurales para aumentar su conocimiento en esos temas. Así es, Carlitos. Perfecto. El amigo Luis nos pregunta, ¿los fierros verticales deben coincidir tanto los de la cara superior con la posterior? No. Carlitos. Te habla de las mallas, de los fierros verticales, seguro, y horizontales. De los fierros verticales y horizontales. ¿Me escucha, Carlitos? Sí, Germán, te escucho. Ya. También el diseño, ojo, no siempre es así. Me he tocado con obras donde en la cara que va, especialmente en el muro de contención, ojo, muros de contención, ¿no? Que se hacen en semisótanos o sótanos. Cuando va el acero pegado a la cara del terreno, del vecino, va más acero, ojo. Coloca la malla más tupida, lo decimos. Pero en la parte de la cara que va dentro de la obra, aleja más las medidas.
O sea, tiene mayor distancia. Pero ya eso, como le digo, es diseño. No puede mandar, puede existir simetría en las dos caras, las mismas medidas, o como también puede ser en una de las caras, dependiendo ya del criterio del profesional, nos puede dar de mayor, más tupido que la otra malla, ¿no? Así es, Carlitos. Eso ya depende del profesional. Perfecto. Acá el amigo Julio García. ¿Dónde terminan los aceros horizontales? ¿Dentro del estribo de las columnas o fuera del estribo? No, todo lo que son fierros horizontales abrazan a los fierros principales, como un estribo, ojo, como un estribo. Envuelve a todo, columna, todo, fierros verticales principales de la columna, los fierros verticales de la placa, de la armadura de la placa, los envuelve todo. Es como un estribo grande, lo ponemos por ahí, es como un estribo grande, pero envuelve a todos los verticales. Así es, Carlitos. Perfecto. El Alfonso Guillén Salvatierra. ¿Cuál es la diferencia que hay entre placa y muro? Lo conocemos como placa, pero en sí se llama, lo hemos visto en la definición, las láminas primeras, la definición, ¿no? De que toda placa es un muro de concreto armado. Ojo. Toda placa es un muro de concreto armado. Entonces, más lo conocemos, el profesional va a poner en los muros perimetrales, muros de contención, ¿no? Y las placas centrales que van a recibir grandes cargas de esa edificación, ¿no? Les pone placas, placa P1, placa P2, como he graficado en nuestro desarrollo de nuestra sesión, ¿no? Así es, Carlito. Aquel amigo nos pregunta, ¿los separadores de fierro tipo U, qué función cumplen? Volvemos a repetir ese tema, amiguitos, eso lo creo estamos en la estructura, ¿no? Acá está. En esta imagen, amiguitos, le decía yo, vamos a agrandarlo. Vean ustedes. Son las famosas SU que conocen los maestros fierreros en obra, ¿no? Que hacen. ¿Para qué? Para mantener estas dos mallas verticales, porque lleva dos mallas esta placa, esta armadura que es un ascensor, ¿no? Para mantener estas dos mallas separadas a su medida. Y esta medida que tiene que tener es igualito que el ancho menos el recubrimiento de la placa, ¿no? Entonces, me mantiene en su posición y su medida de la armadura de la placa. Va a mantener separado, ¿qué? Mis mallas. Exactamente. Muy diferente, le decía yo, acá también lo vemos, pero lo pueden poner vertical, horizontal, como guste, pero tiene que tener la medida exacta de acuerdo a lo que nos dan en nuestro plano. Así es, Carlito. Muy bien, Germán. El amigo Switchy pregunta, hola, muy buenas noches. Mi pregunta es, ¿en el armado de malla se considera el de 1 cada 5? No. Ahí no. Como le decía yo, muchas veces el profesional, hasta en los estribos de la columna, no coloca ni confinamiento. Es una sola. Pero ojo, no voy a poner mi primer fierro que tenga mayor medida que mis espacios, pues. El famoso acada, ¿no? Ese arroba, ¿no? Eso me va a decir, en este caso es a cada 20. Entonces yo tengo que colocar a cada 20 máximo. Ojo, mi primer fierro, máximo. Pero muchos no ponen la primera marca si no empiezan puede ser la mitad, puedo ponerlo 1 a 10, ojo. Pero ahí no existe el 1 a 5, Carlitos. Ahí no existe en los horizontales, ojo, ni en los verticales. Así es, amigo. Así es, Carlitos. Muy bien, Germán. El amigo César Salcedo nos consulta, ¿el acero horizontal de la placa es en el inferior o el exterior del acero vertical? Es una pregunta a la que casi parecida a lo de los estribos. Amigo César, todo el fierro horizontal envuelve a los verticales, ojo, envuelve a los verticales, es como un estribo, envuelve, ¿ah? Envuelve a todos los fierros verticales. Así es, Carlitos.
Ya, perfecto. El amigo Dagoberto, Dagoberto. ¿qué clase de tablones recomiendas? El amigo Dagoberto, vuelvo a repetir esa partecita en el mercado. Hasta hace poco tiempo utilizábamos una madera muy buena que hay a ojo en el mercado, que es el tornillo, que es la madera más asequible para los encofrados. Era, pero su costo es elevado porque ahora lo utilizan para acabados, muebles, ¿no? Marcos de puerta, muchas cosas, pero en acabado ya. Entonces se ha vuelto muy cara. Entonces ahora hay otras maderas. Hay el naranjío, cachimbo. Hay una infinidad de maderas que han salido ahora, que lo tienen en los depósitos, ojo. Pues hay tornillos, sí hay tornillos, pero es muy caro. O sea, sale caro para una edificación pequeña o grande, porque, ojo, que el encofrado tiene un costo muy fuerte dentro de las construcciones. Entonces, ¿puedo comprar? Sí, sí, tengo las posibilidades, porque también me dura mucho tiempo. No es como el famoso roble, que todos lo conocemos, que esa madera es descartable, y al menos cuando estamos en verano, le da un rayo de sol y la deforma totalmente. Entonces, hay diferentes tipos de maderas, amiguitos, y bueno, como la mejor para mí siempre es el tornillo, pero su costo es alto. Así es, amigo Dagoberto. Dime, Carlitos. Penúltima pregunta, Germán. El amigo Carlos Leal pregunta, ¿qué elementos se pueden utilizar para que las caras del encofrado no se cierran ni se abran con la presión del concreto? ¿Cómo? Repíteme, por favor, Carlitos. ¿Qué elementos se pueden utilizar para asegurar las caras del encofrado? Para que no se cierren ni se abran con la presión del concreto. En esa parte, amiguitos, mis estimados amigos, vuelvo a repetir, el único que me va a brindar la seguridad de que mi encofrado no se va a abrir es el alambre número 8. No hay otro. Ojo, el clavo no asegura, ojo. El clavo no asegura, pone la madera en su lugar, pero no me va a soportar la presión. El único material que me brinda, en este caso porque estamos hablando de madera y alambre número 8, ojo amigos, vuelvo a repetir, porque ahora también tenemos otras cosas que más adelante, como le digo, Dios quiera, tratemos, se va a señalar. Pero acá estamos utilizando, porque esto lo utiliza, creo, el 70-80% de horas, alambre número 8. El alambre número 8, doble, vean, doble. Ese es el material que no va a permitir que mi encofrado se abra. Muy diferente, ojo amigos, ¿ah? Estoy hablando cuando tiene dos caras, pero si fuera en un perimetral, ya el alambre no tiene que ver nada, van a ser puntales. Y ahí el muerto es el que tiene un trabajo, pero importantísimo, el muerto y los puntales. Muy diferente cuando es una cara y cuando es dos caras. Ojo, ya cuando es una cara no se puede asegurar con alambre, pues. Tiene que ser puro puntales, apuntalamiento, nada más. Así es, amiguitos. Así es, Carlitos. El amigo Juan Jiménez nos pregunta, cuando la placa contiene columnas, primero, ¿qué se hace? ¿Las columnas o la placa? Vamos a hacerle recordar a nuestro amiguito Jiménez, y lo decíamos en nuestro proceso de ejecución, y acá creo que está, a ver. No, esta no es, a ver. Pero acá lo vamos a anotar más rápido y lo vamos a buscar. Aquí está. Este es, creo. A ver, sí, este es. En esta lámina, le decía yo a ustedes, amiguitos, que es un proceso. O sea, todo lo que es construcción, amigos, todo lo que es construcción son procesos constructivos. Ojo. Desde que estoy con ustedes, todavía estoy con ustedes, les explico procesos, pasos muy puntuales, amiguitos, muy puntuales, ojo.
Entonces les explico acá en el proceso de ejecución 3 que voy a correr mi nivel, voy a distribuir mis estribos, voy a distribuir mis fierros verticales y horizontales, ¿no? Y voy a amarrar mis estribos. Y les señalaba que antes de la armadura de mis mallas, ¿qué tengo que armar? Tengo que colocar y amarrar mis estribos, amiguitos. Es lo primero. En todo, o sea, este proceso, por eso le digo, si yo tomo como algo base, esto es en todos los trabajos de estructuras, amigos. Si sea placa con confinamiento, sea de cualquier envergadura, lo primero que tengo que armar es mi columna. Ese es el proceso. Primero las columnas y después las mallas. Así es, Carlitos. Germancito, la ultimita pregunta. Dime la ultimita para ti. Vamos, voy. La ultimita sí, la del estribo, Germán. La del estribo, dime la del estribo. Acá Carlitos. el amigo Charlie Lyon pregunta, ¿hasta qué número de barrote o larguero debemos asegurar con doble alambre número 8? También vamos a hacerle recordar a nuestro amigo Lyon, ¿no? En el encofrado, justo y lo he puesto, creo, en las conclusiones también. A ver, vamos a ver. Sí, dice, para asegurar la placa con el alambre número 8, se realiza con doble alambre hasta el tercer larguero superior. O sea, desde la parte inferior contamos, el primero, segundo y tercero, porque la presión del concreto, la presión máxima, amiguito, que son más de 2,5 toneladas que emite el concreto, es en la parte inferior. Por eso que colocamos, para ayudarnos mucho también con el fijador, para que no levante ese encofrado también, ojo. Entonces, esa, desde el primero al tercero, porque ya la presión llega a 0 en la parte superior, donde termina la altura de mi vaciado. Ahí termina, entonces ya no hay presión ahí. Pero en la parte inferior, es donde más emite presión el concreto. Entonces tenemos que asegurar con fijadores y alambre número 8, doble alambre hasta el tercer larguero superior. Así es, Carlitos. Muy bien, estimado Germán, muchísimas gracias. Así llegamos, amigos, al final de esta charla y queremos agradecerles, como siempre, por estar aquí conectados con Aceros Arequipa, mostrando sus ganas de seguir aprendiendo y capacitándose con sus amigos de Aceros Arequipa, los cuales, como siempre, nos motiva mucho para desarrollar esos temas súper interesantes y de una forma muy didáctica para todos ustedes. Germancito, por favor, unas palabras de agradecimiento. No te olvides que estamos de aniversario con los amigos de Tarapoto, con los amigos del Callao. Nos han saludado ahí en las redes desde Bolivia, en toda la costa del Perú, costa, sierra y selva, siempre con Aceros Arequipa, desde Lambayeque, he visto Moquegua, Huancayo, Puno, siempre con nosotros. Muchísimas gracias a todos ellos. Germancito, tus palabras de despedida, por favor. No, agradeciendo como siempre a todos ustedes, amiguitos, y a los que están de aniversario, un fuerte abrazo de corazón. Siempre sigan capacitándose, que es lo mejor que podemos hacer para nuestra mejoría. Mientras más conocimientos obtengamos en estas humildes capacitaciones que les entregamos, para que ustedes lo disfruten y lo aprendan, ¿no? Que les va a servir mucho para calidad dentro de sus trabajos. Vuelvo a repetir, siempre le brindamos todo este conocimiento tecnológico con todo nuestro corazón para todos ustedes. Gracias, amiguitos. Hasta la próxima, si Dios quiere. Cuídense bastante. Gracias, Carlitos. Gracias, Germán, a ti. Un fuerte abrazo. Saludos en casa. De igual manera. Gracias. Les recordamos, amigos, que nos pueden seguir a través del Facebook, de LinkedIn y de YouTube y el Twitter. Estén atentos a nuestras próximas charlas, las cuales anunciaremos a través de nuestras redes sociales. Los videos, recuerden, van a estar grabados en nuestro canal de YouTube y también a través de la parte de videos del Facebook de Aceros Arequipa. Ya vamos un sinfín de números de capacitaciones de webinar, los cuales están colgados nuevamente en el YouTube, en el canal de Aceros Arequipa, o sino también en la parte de videos del Facebook de Aceros Arequipa. Finalmente, les estaremos dejando en los comentarios de la transmisión del Facebook 2 links. Un primer link que es una encuesta para la calificación de la charla, ¿sí? Y el segundo link es para contestar un breve cuestionario y así obtener sus certificados de forma virtual.
Ojo, recuerden, este link va a estar disponible durante 1 hora únicamente. Son 5 preguntitas, las cuales Germán las ha podido atender, algunas de ellas, otras las he explicado, se ha tomado un poquito más de tiempo en cada diapositiva para que ustedes puedan así responder de forma acertada, mínimo 4 preguntitas nada más de un total de 5. Y así poder recibir su certificado de participación. Para esto hay un tema muy importante, escribir de forma correcta su correo electrónico, por favor. Escriban de forma correcta su correo electrónico, nombres y apellidos para el rotulado de su certificado virtual. ¿Correcto? Avisos importantes, el próximo jueves 27 de agosto tendremos a las 7 de la noche a través justamente de este espacio dedicado especialmente para ustedes, a través del Facebook de Aceros Arequipa, tendremos el tema recomendaciones para soldadura en trabajos de carpintería metálica con nuestro amigo el profesor Alan Chumpitaz, un amigo expositor que lo estamos trayendo especialmente para que pueda compartir con ustedes este tema. Recomendaciones para soldadura en trabajos de carpintería metálica. No se olviden, próximo jueves 27 de agosto a las 7 de la noche. No olviden de inscribirse, por favor, y pasen la voz. Las capacitaciones son gratuitas y especialmente para todos ustedes de una forma muy didáctica, práctica y de fácil entendimiento. A nombre de Aceros Arequipa, muchísimas gracias. Cuídense mucho, ustedes y sus familias, por favor, que los queremos volver a ver. Hasta la próxima semana. Un fuerte abrazo.